En el vídeo de hoy vamos a ver una de las 3 presentaciones PowerPoint de soporte que forman parte del pack Las Buscalupas y que van a permitir a los peques explorar la naturaleza y llevar a cabo actividades al aire libre al tiempo que refuerzan colores, vocabulario, conjugación, oraciones y gramática. En este caso nos vamos a centrar en el vocabulario de cosas que podemos ver y hacer en el bosque. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y otros packs complementarios como puede ser el kit de playa y el detective SV. Dado que vamos a abordar conceptos de gramática como es el singular y el plural y la concordancia, aquí os dejo el enlace a otras entradas del blog que os pueden resultar útiles y donde vais a encontrar explicadas con más detalles cada uno de estos conceptos. Dado que la idea es utilizar los materiales para que exploren la naturaleza y el aire libre, aquí os dejo algunas ideas de cómo combinar las lupas con los maletines que vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí ya podéis ver algún ejemplo de las maletas para la naturaleza que vamos a ver a lo largo de esta presentación. También os dejo el enlace a la rutina de responsable, que es una que siempre os explico y por lo tanto me parece útil que tengáis aquí los distintos materiales a mano por si queréis acudir a ellos. Y dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con cada uno de los apartados. Ahora ya tendríamos el comienzo de esta sesión, donde tendríamos la bienvenida, la rutina del responsable y los saludos. No me voy a parar en ellas porque están explicadas en el primer vídeo de este pack, que es el de los colores. Os dejo el enlace para que podáis verlo. Ahora sí, vamos a pasar al núcleo de la sesión, que en este caso dice: hoy yo voy de excursión a la naturaleza. Y nuestra amiga dice: vamos de excursión. Así que para ello uno de los materiales que podéis preparar con los peques son las maletas. Vais a encontrar distintos formatos, tanto la cara A, que es la que vamos a ver ahora, como la B, que veremos a lo largo de esta presentación y también en la siguiente presentación, que se va a centrar en la formación de oraciones y conjugación. Si optáis por utilizar la cara A, podéis imprimirla y dejar el interior libre, de manera que los peques pueden decorarlo a su gusto, pegar fotos, hacer una redacción y también reflexionar sobre la actividad que van a realizar o que ya han realizado. En este caso, esta primera parte os sirve no solo para presentaros, como podéis ver en la parte superior, sino para que en la inferior los peques anoten cuándo van, con quién van, en qué van y qué necesitan llevar. Y también en la parte inferior encontraréis el tiempo para que ellos anoten si hace sol, está nublado, llueve, hay tormenta, hace viento y si hace calor o hace frío. Os dejo aquí un ejemplo un poquito más grande por si queréis enseñárselo a los peques, tanto de la parte superior como de la inferior. Vais a encontrar distintos formatos, no solo en versión completa, como acabamos de ver, sino también para colorear o incluso en este caso para hacer el dibujo. Aquí tenemos uno para que ellos escriban cada uno de los apartados o incluso más personalizables. Vais a tener también esta opción para redacciones e incluso una sin pauta, pues para pegar fotos o hacer un dibujo. En cualquier caso, en la entrada del blog os dejo ejemplos de cada una de ellas. Ahora ya vamos a pasar a aprender vocabulario relacionado con cosas que vemos en la naturaleza. En este caso tenemos esta diapositiva para romper el hielo, en la que podemos practicar la pregunta: ¿qué ves en la naturaleza? Y en este caso nuestro amigo Pedro dice: yo veo hojas. Ahora ya vamos a practicar con distintas palabras. Si pinchamos van a ir apareciendo cada una de ellas y lo que podéis hacer es pedir a los peques que las vayan leyendo y añadan gestos, porque así os va a dar pie a juegos de actuar y adivinar, estatuas musicales o tócalo.
Yo estoy yendo muy rápido, pero vosotros podéis dedicar el tiempo que consideréis oportuno a cada una de las palabras e incluso podéis describirlas y decir el color. Como veis, tienen números del 1 al 10, por lo tanto podéis turnaros a preguntar y responder por un objeto diciendo el número que vosotros queráis. En la siguiente diapositiva podemos practicar con el dado, de manera que pinchamos en él, un peque dice paro y ahora tienen que decir la palabra. ¿Qué ves? Y un compañero contesta, yo veo una nube. Podéis turnaros a hacerlo en parejas, en pequeños grupos o a nivel de toda la clase y podéis repetir cuantas veces queráis saliendo del modo presentación. Para que los peques sigan afianzando el vocabulario, vamos a tener este juego de emparejar, que es muy sencillo. Tenemos números del 1 al 10, por lo tanto podemos hacerlo de manera ordenada, desordenada, pares, impares, de manera ascendente, descendente o incluso con operaciones matemáticas. Imaginaros que hacemos 5 más 2, en este caso sería 7, por lo tanto el peque buscará la palabra y pinchará el sol y se va a mover hacia la casilla. Podéis pedirle además que lo describa y que diga el color. Ahora ya tendríamos otra opción para dialogar, que en este caso tenemos un dado más grande y ya no tenemos todo el soporte de las palabras de manera individual. Así que la dinámica es muy parecida, pincharíamos, paramos y los peques se turnan a preguntar, ¿qué ves? Yo veo una flor. Vais a tener esta misma idea de juego un poquito más complicada porque ahora solo tenemos el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada una de las palabras. Y para aumentar un poquito en complejidad tenemos la versión doble. Pincharíamos en ambos dados y vamos parando. Paro, paro. He puesto uno mixto para que así sea un poquito más fácil la primera opción y ya más complicada la segunda. ¿Qué ves? Yo veo un arbusto y un gusano. ¿Y tú? Y una vez más podéis repetirlo cuantas veces queráis. Ahora vamos a ver la siguiente idea de juego para que los peques sigan practicando y en este caso tenemos la silla caliente, que es un juego muy sencillo y simplemente necesitáis colocar una silla delante de esta diapositiva y en ella se va a sentar un peque de manera que coloca su cabeza en esta zona. Él no podrá ver la opción que salga en el dado, pero el resto de la clase sí. De modo que sus compañeros tendrán que hacer el gesto para que el peque que está sentado en la silla adivine el concepto que sale en el dado. Así que vamos a hacer un ejemplo. Pincharíamos con el ratón izquierdo en el dado que va a moverse y ahora decimos paro. En este caso, toda la clase haría el gesto de una nube y el peque que está sentado en la silla intenta adivinarlo. Además, si queréis hacerlo un poquito más complicado, podéis utilizar también los gestos asociados para los colores, de manera que tiene que decir no solo el objeto, sino también el color. Vamos a salir del modo presentación para ver la siguiente diapositiva, que es una variante de este juego, pero ahora en equipos, de manera que podéis escoger a 3 peques, uno por cada equipo. Por lo tanto, dividiríamos la clase en 3 equipos, pero exactamente la dinámica es la misma. Entonces, el primer peque de cada equipo que sea capaz de decir la palabra correcta, pues es el que se lleva un punto para su equipo. Necesitaríais que el peque que está en la pizarra tenga también un equipo que es el que le va a indicar los gestos para adivinar la palabra. Pero si queréis podéis hacer que el peque que está en la pizarra tenga que responder el gesto que le hagan otros compañeros, pero no de su equipo, sino de otro equipo. Así que bueno, es la idea. Y vamos a continuar, voy a ponerlo en grande para que lo podáis ver. Y vamos a tener la cara B de las maletas, que en este caso nos va a servir para reforzar el vocabulario. Hay un montón de modelos, en este caso vamos a ver las que nos van a permitir reforzar las palabras. Tenemos en la parte superior
la zona con el vocabulario que os va a servir para escribir oraciones, también para colorear, ya que vais a tener modelos en blanco y negro, e incluso para juegos como bingo, ya que utilizáis como tablero, o de actuar y adivinar, ya que tenéis también la casilla pequeñita para ir marcando las respuestas si son de manera correcta o incorrecta. Vais a tener esta parte superior no solo en versión completa, sino para escribir la palabra, para hacer el dibujo o personalizable. Y ya después la parte inferior va a variar. En este caso tenemos una opción para redacciones, pero vais a encontrar también para hacer fotos o pegar dibujos. Otras variantes que encontraremos es la opción del quiz, de manera que tenemos una palabra y el peque tiene que colorear o señalar cuál de las dos opciones es. La encontraréis una vez más en múltiples formatos. Aquí simplemente os dejo un ejemplo en versión completa y para completar, pero también la vais a tener disponible en versión personalizable. Y con la idea de practicar el vocabulario, otro tipo de maleta que vais a encontrar es la versión en tabla, que esta puede estar muy bien para juegos tipo de bingo y ya después para buscar objetos y anotar oraciones o el color o el número de los objetos que encontráis. En este caso tenemos una versión completa en color, pero la vais a tener para colorear y en múltiples formatos. Aquí simplemente os voy a enseñar algún ejemplo. En este caso sería para dibujar el objeto, aquí para escribir, bien sea el nombre o una pequeña oración, pero también vais a tener modelos personalizables para que vosotros escojáis los objetos que queráis. Lo bueno que tienen estas maletas que acabamos de ver es que las podéis combinar con las Natural Lupas, que además las podéis meter dentro y así las lleváis a la excursión y los peques se convierten en investigadores a la hora de buscar objetos y colores. Entonces, aquí os dejo una explicación de cómo usar estas lupas. Las podéis personalizar, podéis buscar objetos y describirlos en la parte derecha. Os va a servir para llevar a cabo juegos de actuar y adivinar, y si combináis con la cara B, podéis anotar oraciones y conjugar verbos. Lo bueno que tiene es que las podéis utilizar en juegos como Tócalo o la lupa musical, de manera que ponéis música, los peques bailan y cuando la música para, todos ellos se quedan como estatuas. Entonces, vosotros o un compañero tenéis que decir una palabra en la lengua materna o hacer el gesto para que los peques la digan a nivel oral en español y si queréis la señalen también en la lupa. Podéis incluso jugar a un juego de memorizar una secuencia de objetos para escribir o señalar en la lupa y ya después combinarla con la opción de dado PowerPoint que vamos a ver un poquito más adelante. Y como os comentaba, las lupas las podéis meter dentro de las carpetas o maletas. Aquí tenemos un ejemplo de lupa para completar el vocabulario. Diríamos un número en cualquier orden y el peque tiene que buscar la palabra, pinchar y se moverá hacia la casilla. Imaginaros que hacemos el número 1, podéis hacer el gesto o decir la palabra en la lengua materna o simplemente decir el número y el peque busca la opción que sería una nube. Pinchamos y se mueve hacia la casilla. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Simplemente voy a pinchar en todas para que veáis cómo se mueven. Y ahora ya vamos a pasar a la opción de lupa con dado. De manera que el centro es un dado, pinchamos en él con el ratón izquierdo, paramos y ahora el peque tiene que buscar en la naturaleza una mariquita. Podéis repetir este juego cuantas veces queráis, saldríamos del modo presentación y volvemos a clicar en el dado. Otra de las ideas que podéis enseñar a los peques para jugar con la lupa es un juego de bingo utilizando lo que sería la rosca como tablero. Y ahora ya vamos a pasar a crear nuestra propia lupa en formato papel. Vamos a tener esta diapositiva para romper el hielo y practicar gustos. Y ahora ya vamos a ver un ejemplo de la cara A de la lupa.
pero os recuerdo que vais a tener la opción B para combinar. Encontraréis la rosca del vocabulario en distintos formatos, tanto para escribir, dibujar como personalizar, y la parte derecha para anotar oraciones, vocabulario o como hoja de respuesta en juegos. La parte inferior tiene un cuadradito que podéis plastificar o poner un papel adhesivo transparente y así utilizar para juegos de actuar y adivinar, de manera que podéis dibujar un objeto o el color y borrarlo cuantas veces queráis. Hay un montón de modelos, así que no me voy a parar en cada uno de ellos, simplemente enseñaros que podéis además combinarlo con la cara B, que aquí tengo un ejemplo. Una vez más, la rosca va a variar en distintos formatos, como la que vimos antes, y ya después, la parte izquierda, encontraréis la tabla para las oraciones y la conjugación. Las vais a tener no solo en presente, sino para cualquier tiempo. Y mirad, aquí os dejo un ejemplo. En cualquier caso vais a tener muchos más formatos, así que lo mejor es que le deis un vistazo a la entrada del blog para escoger el que más os guste. Y también otra variante que vais a tener es el que tiene esta parte inferior sin tabla para que los peques hagan un dibujo o escriban una oración o palabras. Y aquí tenemos un ejemplo más personalizable que, como veis, en la rosca ya no aparece ninguna palabra específica, de manera que podéis escoger las que vosotros queráis. Una vez que los peques están familiarizados con el vocabulario, ahora vamos a empezar a practicar gramática y en este caso tenemos el singular y el plural. Para ello os he dejado esta diapositiva con la formación, de manera que los peques pueden ir leyendo que si el nombre termina en vocal, añadimos la S, como puede ser una hoja o unas hojas, y en consonante la ES, un árbol o unos árboles. En cualquier caso, hay packs específicos, como puede ser el de Camaleón Karateka, donde abordo cada uno de los gestos asociados al singular al plural y donde encontraréis historias, juegos y actividades. Aquí simplemente es una pincelada para introducirlo. Si pinchamos, también os dejo el ejemplo y la variante del pez y los peces para ver que algunos ejemplos tienen que cambiar lo que sería el final, la Z, por la C para formar el plural. Vais a tener esta tabla para que los peques vayan escribiendo la forma plural con la S o ES. Y si queréis podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y vaya anotando. Vais a tener este formato de tabla en las maletas que vamos a ver un poquito más adelante. Además, nosotros lo que hacemos es añadir los gestos del Camaleón Karateka para la S o ES que, como os indicaba, encontraréis en la entrada del camaleón. En este caso, si pincháis, también van a aparecer las respuestas, así que podéis utilizarlo a modo de evaluación. Voy a ir rapidito, no me voy a parar en cada una de ellas, simplemente para enseñaros que van saliendo y las palabras que añaden ES están indicadas. Mirad, este es el ejemplo de la maleta que, como os comentaba, va a tener la tabla para que los peques completen. Una vez más encontraréis la parte superior en distintos formatos y ya después la inferior también va a variar porque ahora tenemos la tabla sin las palabras por si queréis que también los peques anoten otras. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ver el género, que también os enseño al Camaleón Karateka. Aquí vamos a ver una introducción de la historia, pero una vez más en el pack Concordancia de Género encontraréis muchas más actividades para reforzar lo que es el género con Bran, el camaleón. En este caso nos presenta a nuestro amigo Bran, que dice: «Érase una vez un camaleón. Hola, me llamo Bran. Tengo 10 años y soy de España. ¿Y tú?». Así que podéis enseñar esta diapositiva para familiarizar a los peques con Bran y también para que ellos se presenten. Bran nos explica que en español todos los nombres de persona, animal o cosa tienen género. Entonces podéis pinchar para que los peques vayan viendo los ejemplos y también lean las diapositivas. Los nombres se clasifican en masculino y femenino. Entonces Bran nos va a enseñar sus movimientos. La super O, que como veis
ponemos el puño hacia adelante y nos explica qué son las palabras que terminan en O, como puede ser el plátano. Pero si no terminan en O, nos tenemos que fijar en el artículo el. Otro movimiento que vamos a encontrar es el de la super A o el femenino, que en este caso es con el puño elevándolo hacia el cielo o el techo. Y vamos a tener el ejemplo de la silla con las palabras que acaban en A, pero si no terminan en A, es decir, siguen la regla general, tenemos que fijarnos en el artículo, en este caso en la. Si queréis ver más actividades al respecto, una vez más os recomiendo que visitéis el pack del Camaleón Karateka. Aquí vamos a tener la opción de clasificar palabras con las maletas y como podéis ver tenemos las tablas tanto para el masculino, femenino, singular y plural. Podéis utilizar el vocabulario que está incluido en la parte superior, pero os recuerdo que tenéis opciones personalizables para anotar el vocabulario que vosotros queráis. Aquí tenemos un ejemplo que es un poquito distinto, tiene la tabla para el masculino, femenino y la explicación del género. Y ahora ya vamos a mezclar los dos conceptos que vimos, que es el del género y el número, y por tanto tenemos masculino, femenino, singular y plural. Y vamos a tener también a Bran con sus movimientos. En este caso nos explica la concordancia, que todas las palabras que acompañan a un nombre deben de estar siempre en el mismo género. Y para que practiquéis tenemos esta variante que tiene la maleta con la explicación y también la tabla. Ahora ya vamos a pasar a la concordancia y una vez más Bran, el Camaleón Karateka, nos va a ayudar. En este caso vamos a dar unas pinceladas, pero si queréis profundizar vais a encontrar un montón de actividades en el pack Bran Concordancia. Tenemos la explicación que nos dice que cada sustantivo en español tiene un género y un número y nos pone un ejemplo para que vosotros vayáis viendo y analizando con vuestros peques. No me voy a parar en cada una de ellas porque si no se haría muy larga la presentación. Vosotros podéis ir leyendo cada una de las diapositivas y viendo los ejemplos. Nos va a explicar Bran que sus colores, los de su nombre, Bran, junto con el de su fruta favorita, cambian en género y número. Entonces, si pinchamos, van a aparecer las distintas opciones. Estoy yendo muy rápido, pero vosotros podéis dedicarle el tiempo que necesitéis. Vais a tener esta misma idea, pero con la tabla un poquito más grande, por si queréis pedir a algún peque que salga a la pizarra y la vaya completando. Además, si pincháis van a salir las opciones, así que podéis utilizarla para soporte en cualquier juego o actividad que llevéis a cabo. Una vez más, vamos a ir rapidito y ahora ya vamos a pasar a la siguiente opción, que es el resto de colores y como nos dice Bran, no cambian el género, sino en número. Es decir, que tenemos, por ejemplo, naranja, tanto para el masculino y el femenino, y para el plural, naranjas. Tenemos algunos colores que la terminación simplemente añaden la letra S, dado que terminan en vocal, y otros la ES. Así que si pincháis vais a ver cada uno de ellos para que reflexionéis con vuestros peques. Una vez más os dejo la tabla en formato mayor y la opción de que vayan apareciendo cada uno de los colores. Vais a tener algún ejemplo para que vosotros veáis las diferencias tanto con el femenino como con el masculino y ya después con los colores que solo varían en número. Así que podéis pinchar para analizar los ejemplos con vuestros peques. Y ahora ya pasaríamos a esta diapositiva en la que nos deja un ejemplo de tabla para que vosotros vayáis creando vuestras oraciones. Podéis hacer un dictado de manera que decís una oración en la lengua materna y el peque tendrá que ir buscando cada una de las opciones para traducirlo en español. Podéis anotarla en cualquiera de las maletas que están incluidas en este pack, porque por ejemplo la parte superior en este caso es una opción completa, pero vais a tener otras como puede ser esta, que tiene cada casilla un poquito más libre para que vosotros no solo anotéis la palabra, sino una oración con el número y los colores.
vais a tener también la opción más personalizable que, como veis aquí, no tiene ningún objeto para que vosotros escojáis los que queráis. Y ahora ya tendríamos la diapositiva de la despedida. Así que la idea es que vosotros vayáis combinando no solo los materiales de esta presentación, sino con el resto que están incluidos en este pack. Gracias.